¿Por qué Dios no nos paga y no nos compensa por las mitzvot que hacemos, por las buenas acciones que hacemos en este mundo? ¿Debería Dios darnos un pago y una recompensa después de cada mitzvah que realizamos? Una persona pone una mezuzá en su casa y entonces le debería de llegar una bendición, no sé, debería de ganar dinero. Una persona es honesta y habla con la verdad, debería inmediatamente de llegarle una recompensa, un pago. Una persona dice alguna verajá, alguna bendición, pues debería de tener más salud, y así cada una de las mitzvot que la persona hace deberían de pagarse de manera automática e inmediata aquí en este mundo. Pero no es así. Dios nos guarda el pago y la recompensa de nuestras buenas acciones y nos lo guarda en el mundo venidero para que después de esta vida recibamos el pago por todo lo que hicimos y trabajamos en este mundo. Este mundo es para trabajar y el mundo venidero es para recibir el pago por aquel trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos paga acá, cash, efectivo, al momento, inmediatamente? Y para contestar esta pregunta hay varias respuestas. Una de ellas es que si Dios inmediatamente después de que hacemos algo bueno nos compensa, entonces no habría libre albedrío. Todo el mundo sería bueno. Imagínense, una persona le da una moneda al pobre, inmediatamente después gana mucho dinero. Una persona se pone el tefilín en la mañana, inmediatamente después se siente fuerte y energético y tiene mucha fuerza y salud. Una persona pone una mezuzá en su casa, inmediatamente después su casa se llena de luz. Claro que todo el mundo estaríamos haciendo todo el tiempo cosas buenas, pues no existiría la probabilidad o la tentación de hacer algo malo. Nadie robaría, pues sabría que inmediatamente perdería mucho dinero. Todos seríamos honestos, inmediatamente Dios nos pagaría mucho dinero y de esa manera ganaríamos. No existiría libre albedrío si Dios nos pagara nuestras acciones en este mundo. Pero hay una respuesta para contestar esta pregunta que es aún más profunda y tiene un sentido diferente. Y es que explican nuestros sabios que el pago y la recompensa por una mitzvah no alcanza a ser pagada en este mundo. Me explico. En el momento en el que la persona va a llegar al mundo venidero, solamente Korat Ruach, el olor que hay afuera del mundo venidero, de ese paraíso que vamos a recibir todos cuando nos vayamos de acá, es más placentero que todos los placeres de este mundo. Dice así el Talmud en el Tratado de Kiddushim: no hay pago en este mundo por las mitzvot. Y dice la Mishnah en Masejet Avot: Yafá Sha'ah Achat, es mejor, es más placentero, un momento de placer. Shel Korat Ruach, solamente del olor al placer que hay en el mundo venidero, Mikol Haye Olam Haba, que toda el deleite que pueda llegar a haber en este mundo. Y vamos a explicar esta Mishnah de la siguiente manera. Imaginemos que si comprimimos toda la felicidad que hemos llegado a experimentar en el transcurso de nuestra vida y la comprimimos en una cápsula, estamos hablando de toda la felicidad sin excepción, cuando te comiste algo rico, cuando experimentaste un placer en el momento en el que ganó tu equipo de fútbol la final y tu jugador favorito metió el gol y sentiste esa emoción y ese placer y gritaste ¡gol! En el momento en el que nació tu hijo, en el momento en el que te casaste, si agarraras todos los placeres que tuviste durante tu vida y los comprimes en una cápsula
de un par de segundos para sentir toda esa emoción, todo ese goce, todo ese placer en un par de segundos. ¿Cómo te sentirías? Obviamente te sentirías de una manera que el cuerpo no podría aguantar tanta felicidad. La persona se muere por una sobredosis tan alta de felicidad. Pero hipotéticamente, si el cuerpo podría aguantar tanta felicidad, ¿cómo se sentiría comprimir toda la felicidad de toda la vida en una cápsula que dura un par de segundos? ¡Wow! Sería una emoción, un placer, una satisfacción, un deleite, un goce impresionantes. No podemos ni siquiera imaginarlo. Pero eso aún no es la sensación de unos segundos de placer en el mundo venidero. Para entender lo que es el placer en el mundo venidero, tomemos entonces todos los placeres de todas las personas que hay en el mundo que hayan experimentado durante toda su vida. Imagínate que agarras a todos los miles de millones de habitantes que hay en el globo terráqueo y agarras el placer que tuvieron durante todas sus vidas y lo encapsulas en una pequeña cápsula. Imagínate, uno se sacó la lotería y sintió mucha emoción y otro ganó algo muy importante y otro cerró un negocio de millones de dólares y otro, no sé, a lo mejor tomó alguna droga y esa droga lo hizo sentirse eufórico. Imagínate que agarras todos esos placeres de todas esas personas durante todo el transcurso de sus vidas y lo encapsulas en una pequeña pastilla. Y te tomas esa pastilla para experimentar todo ese placer en un par de segundos. ¿Cómo te sentirías? No se puede explicar, no se puede describir y ni siquiera se puede imaginar cómo nos sentiríamos en ese momento, durante ese par de segundos después de habernos tomado esa pastilla. Pues imaginemos que agarramos todo el placer de todas las personas del mundo, no solamente que viven en este momento en el mundo, sino de toda la historia. Según el judaísmo, 5,777 años de historia. Desde Adán, cuando estaba en el paraíso, y hasta la fecha. Todos los habitantes, todas las personas que vivieron en este mundo, todos los placeres que experimentaron, se los quitamos. Y los comprimimos en una pequeña cápsula y nos la tomamos para sentir todos esos placeres comprimidos en un par de segundos. ¡Wow! No lo podemos imaginar. Seguro no cabe en nuestras mentes. Ni siquiera cabe en nuestras mentes el pensar en la cantidad de personas que vivieron en el transcurso de la historia. Pero hipotéticamente, si lográramos hacer esto, ¿qué alegría experimentaría esa persona que se toma esa pastilla durante ese par de segundos? Incalculable. Dicen nuestros sabios, el placer y el goce de solamente sentir el aire, respirar el aire que se respira en el mundo venidero, ahí cerca de Dios, cuando la persona va a recibir el pago por una pequeñita acción que hizo, ese placer y ese goce es aún mayor a todo el placer que cabría en esa cápsula pequeña que te tomas y sientes, experimentas todo el placer, el goce, la alegría de todos los seres humanos que vivieron durante el transcurso de toda la historia. Es algo muy fantasioso, es algo que parece ser irreal, pero existe y es completamente cierto y real. Y se puede experimentar, ya que todas las limitaciones para no sentir ese placer están en nuestro cuerpo, que no lo puede aguantar. Mas, sin embargo, nuestra alma puede experimentar cualquier cantidad de placer o de dolor y no se muere. Aquello que muere es el cuerpo. El alma se sale del cuerpo en el momento en el que la persona experimenta un goce, una emoción, un placer tan fuerte, le da un ataque al corazón y la persona se muere. Pero
cuando la persona no tiene cuerpo y solamente tiene alma, el alma no tiene límites con respecto al placer que puede llegar a sentir. Si es así, entonces el pago de una mitzvah, solamente una mitzvah, es decir, le dije buenos días a alguien en la mañana y le sonreí. Eso es una mitzvah, eso es un acto de bondad. Cuando la persona hace un acto de bondad, cada acto de bondad será compensada por ello. Solamente por haberle sonreído a una persona, el pago que esa persona va a recibir en el mundo venidero es incalculable. Es un deleite y un placer que no se compara con todos los placeres de este mundo comprimidos. Si es así, entonces Dios no puede pagarnos una buena acción mientras estamos vivos. ¿Por qué? Porque todo lo que nos dé no alcanza para pagar una pequeñita acción que nosotros realizamos. Si Dios quisiera pagarnos solamente por esa sonrisa, tendría que darnos todo el mundo, tendría que darnos todos los placeres que se han experimentado en el transcurso de la historia. Y eso es demasiado en este mundo limitado. Allá arriba, eso no es nada. Es por eso que Dios no nos paga nuestras buenas acciones mientras estamos vivos. Espera a que ya no tengamos límites, a que ya no tengamos cuerpo, para que nuestra alma, que es ilimitada, pueda disfrutar de todos los placeres y de todo ese deleite y felicidad como recompensa por nuestras buenas acciones. Y para que esto lo podamos imaginar un poquito más, sé que es un concepto completamente fantasioso y difícil de entender, pero es real. Para ejemplificarlo de una manera un poco más simple, me gustaría platicarles que cuando estuve en una ocasión de escala en Francia para ir a la tierra de Israel, me tocó estar ahí durante varias horas. Y entonces salí del aeropuerto y empecé a recorrer las calles de Francia y me empezó a dar mucha sed, quería tomar algo. Quise sacar un billete allá en Francia para pagar y solamente tenía billetes de $100. No podía comprar ni siquiera una Coca-Cola porque no tenían en la tiendita cambio del billete de $100. Y entonces recordé precisamente eso que había estudiado en la yeshiva, que es el concepto que les estoy transmitiendo. La persona a veces tiene tanto que con ese tanto no puede comprar algo pequeño. Nosotros hacemos una mitzvah y esa mitzvah es tan grande que no hay cambio que nos puedan dar en este mundo. No existe la manera de que nos den cambio, porque nuestro billete llamado mitzvah vale demasiado. Y en este mundo no alcanza todo el dinero y todos los placeres del mundo para pagar una sola mitzvah. Es por eso que Dios nos guarda el mérito de cada una de nuestras buenas acciones para pagárnoslo allá arriba. Es por eso que nosotros le llamamos al Olam Haba, al mundo venidero, Olam Habank, ya que el mundo del banco, ya que cada una de las buenas acciones que realizamos acá debemos de tener la seguridad de que nos conviene recibir el pago allá arriba. Debemos de tener fe, debemos de confiar en que Dios no tiene limitaciones y cuando Dios nos quiera compensar y pagar, Él no tiene límites con respecto al pago que nos va a dar. Ojalá que podamos entender este mensaje, que podamos darle el valor a las obras de caridad, a los actos de bondad y a las cosas buenas que hacemos, que les demos ese valor tan grande que realmente implican y que Dios el día de mañana en el mundo venidero nos lo pague y tal vez pronto con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.